otro señor, aparentemente con cara de bonachón y de inofensivo, José Manuel Restrepo, que lo único que hacía en el Banco de la República era caso a Iván Duque. Bueno, digamos que ahí hay casos en los cuales uno evidencia que, en efecto, las figuras que el uribismo en especial ha colocado, pues son personas que han llegado con un destino manifiesto. Empecemos de una vez, metámonos a la zona caliente, vamos a ir yendo y viniendo. Oiga, William, ¿qué era la ventanilla siniestra? Bueno, digamos que hay consideraciones históricas dentro del Banco de la República que vale la pena que los colombianos conozcan. Y pues una de ellas es el desafortunado caso de la ventanilla siniestra, que fue un espacio en el cual el Banco de la República, dentro del gobierno de Alfonso López Miquelsen, estamos hablando de 1974 a 1978 aproximadamente, habilitó unas ventanillas dentro del banco para el cambio de los dólares que llegaban al banco, y esto lo narra el libro Los jinetes de la cocaína del periodista del Espectador Fabio Castillo, que eran dineros que entraban al país fruto de la bonanza marimbera, confundidos con la bonanza cafetera. O sea, William, ahí llegaban era volquetas. Se cuenta que las filas se hacían desde tempranas horas del día para hacer los cambios de las divisas dentro de las instalaciones del banco, y podríamos llamar que este episodio, junto con algunos otros, se consolidan como pues lo que en el argot popular podríamos decir algunos pecados capitales que ha cometido el Banco de la República a nivel histórico. No, digamos que la idea no es señalar al banco como institución, porque la institución como tal la han compuesto sus trabajadores durante décadas y décadas y décadas, y hoy en día el Banco de la República es la institución con mayor credibilidad del país. Y William, dentro del sector bancario, yo tuve la ocasión de trabajar varios años con el antiguo Banco Cafetero. Allí estudié periodismo. Claro, el Banco de la República toda la vida ha gozado, primero, de ser muy buena empresa para sus trabajadores. Segundo, de tener unos talentos muy calificados. En el Banco de la República no entra cualquier ciudadano a trabajar. Allá el filtro es pues por lo menos antes. Creo que hoy debe ser igual. Bueno, se le han colado unas fichitas, pero no de trabajadores comunes y corrientes. Ahora vamos a hablar de esas bellezas que se le han metido, pero arriba, a definir cosas. Sí, el Banco de la República tiene afortunadamente la fama de tener unas grandes calidades técnicas dentro del personal que tiene a disposición, y cabe resaltar que esos trabajadores que durante décadas y años, 30, 40 años, hoy también sufren el embate de esas directivas que desafortunadamente no les reconocen, por ejemplo, derechos y derechos fundamentales a los trabajadores que le han entregado su vida a la nación, al servicio de la nación por años. William, una pequeña pregunta. Es que nosotros hemos venido trabajando todo el tema del Cartel del Norte del Valle, y yo pues me acerqué al tema de la ventanilla siniestra con el señor Urdinola Grajales, pero yo creí que netamente era que pues ellos usaban el banco para este cambio porque les daba una mejor tasa, pero usted habla de que de pronto había, pues el banco era partícipe o se prestaba para también ese cambio, porque yo escuchaba que él no cambiaba más de $100,000 al día por como se dice en la calle, no dar visaje. Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo la regulación sobre el tema cambiario pues le permitía al banco tener más libertad en el tema del manejo de las divisas. Entonces, digamos que muchas personas tuvieron la oportunidad de cambiar libremente N cantidad de dólares y de demás moneda extranjera dentro del banco. Digamos que esta situación lo que generó fue que tal volumen de divisas, aproximadamente hacia el año 81, por ejemplo, elevara los ingresos de dólares al país en más de 1.700 millones de dólares, pero esto desafortunadamente no coincidía con el crecimiento integral de la nación. O sea, digamos que aquí había situaciones que eran muy extrañas, y mientras
ingresaban dólares, pues eso no se traducía en el avance de la economía y el bienestar colectivo de los colombianos. Digamos que eso ha sido parte de las cosas desafortunadas que han sucedido pues en el país y en concreto dentro del banco, que a veces la gente no las conoce, pero que es válido remembrar y acudir a la historia para poder observar y analizar lo que es el Banco de la República hoy en día desde hace muchos años. O sea, el banco decía, me entran dólares, esto es lo que a mí me conviene. Sí, digamos que a partir de la Constitución del 91 ya el tema cambia, porque pues el modelo de banca central se transforma. Pasamos de un modelo de banca central en el cual había inversión del Banco de la República de manera directa en la economía a través de fondos de fomento, lo que se llama la banca de fomento, y pasamos a un modelo de independencia a partir de la Constitución del 91, pero un modelo de independencia focalizado en una estructura neoliberal bastante recalcitrante que hasta hoy ha venido tomando decisiones no en favor de la ciudadanía, sino en favor de los grandes capitales, monopolios, conglomerados económicos privados, en especial, por ejemplo, de Sarmiento Angulo. Ya que nombras a Sarmiento Angulo, William, esos 20 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hablo de sus 2 periodos, los 2 de Juan Manuel Santos, que precisamente estuvo aquí en el Banco de la República, y de Duque, ¿qué dejó en el camino ese paso de de esos gobiernos? Pero hay que decir de ese gobierno, Uribe, Santos, Duque. Bueno, el Banco de la República, a raíz de lo que reza la Constitución política, indica que debe ser una institución independiente. Y esa independencia desafortunadamente ha estado muchas veces cuestionada, pero lo que realmente nosotros quisiéramos que se analizara es, bueno, ¿independiente para qué? ¿Independiente para tomar decisiones en favor del país, de la economía, o independiente para tomar decisiones en favor de los poderosos? Entonces, observamos que con la llegada del uribismo, la alternancia del supuesto poder que debería tener el banco se rompe, porque el uribismo llega a tener la capacidad de nombrar casi que hasta 5 o 6 6 miembros de la junta directiva del banco. De 7, ¿no? Exactamente. Pero lo peor, William, es que hoy siguen mandando adentro. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido muy crítico frente a las decisiones que ha tomado el banco e insiste en que el banco todavía ha sido capturado o sigue siendo capturado por el uribismo, y este tema de la captura de las instituciones estatales es algo que la academia ha venido estudiando. Por ejemplo, hablo del profesor Chamil Tajir Silva, que ha tenido nieto de Julio Silva Colmenares, un gran académico, por cierto. Hablan de la captura de las instituciones del Estado, y en efecto el uribismo, en coordinación con el gran capital, han tenido episodios de captura de la banca central, y en efecto se han tomado decisiones que han, por ejemplo, en el marco de la pandemia, incidieron altamente en beneficio de los grandes capitales de este país. William, usted acaba de mencionar, y por favor nos amplía el concepto, la captura que actualmente está haciendo del banco, y no tan actualmente porque hace ratico metió a una de sus fichitas criminales. Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cómo es esto? Bueno, la historia del banco, o la composición de su junta directiva, nos ha permitido hacer un rastreo histórico de quienes han compuesto la junta directiva, y encontramos, por ejemplo, figuras muy notables, legendarias, sí, para este país, que han tomado decisiones en favor de grupos económicos y de conglomerados financieros a los que se les ha dado cantidades de dinero de manera exponencial.
Vamos a hablar desde la década del 90 para no ir tan lejos, pero por ejemplo, tenemos figuras como Néstor Humberto Martínez Neira. Oiga, ese hombre fiscal, Una alineación. asesor político. Tiene más Una puestos que un alineación. Transmilenio. Sí, de hacía bandidaje. de todo. ¿Qué no hace bien ese hombre? De hecho, pues él estuvo sobre el año del 91 al 92 y pues tiene investigaciones o cuestionamientos múltiples pues por casos como Odebrecht, por ejemplo, y demás cuestionamientos éticos y morales que ya bien conoce la ciudadanía. Para no ir más lejos, Alberto Carrasquilla, que fue ministro de Hacienda, responsable del estallido social y además codirector posteriormente nombrado por el uribismo e incluso aspiró a la gerencia general del banco en algún momento. Alberto Carrasquilla tiene 2 periodos dentro de incidencia dentro del banco, ¿no? Acordémonos que fue ministro de Uribe, después fue ministro de Duque y miembro de la junta directiva en el gobierno de Duque. Todos en esos últimos 40 años de estos directores del Banco de la República se han doblado. Alberto Carrasquilla y el señor José Antonio Ocampo. Bueno, para mencionar, digamos que Mauricio Cárdenas, ¿no? Mauricio Cárdenas Santamaría, cuestionado. Aquí vamos a hablar de el listado de personas. Sí, pero hay otro, de- William, hay otro centro delantero. Lo nombro para que usted siga. Oscar Iván Zuluaga. Así es. Entonces, así como Mauricio Cárdenas, que estuvo de 2012 a 2018, que fue cuestionado por la venta de Isagen y el desfalco de Reficar, pues estuvo también Oscar Iván Zuluaga, señalado por todos los acontecimientos jurídicos que ya la gente conoce. Que debería estar encanado hoy, ¿no? Hoy imputado por Odebrecht, Claro. porque ¿Cómo? quiso salvar a su hijo. Como ministro de Hacienda estuvo en el periodo 2007-2010. William, otra joya. Podríamos Manuel hablar de Santos. Juan Manuel Santos, que fue ministro de Hacienda. Periodista, ministro de Defensa, eso de todos son. Premio Nobel de Paz. Ish, no, pero o sea, es que es increíble. O sea, yo digo, ¿no? O sea, pues bajo mi ignorancia, uno diría como no, pues economistas deberían entrar al Banco de la República o al menos que tengan conocimientos en eso, pero pues Bueno, netamente saben frente de a todo. eso, Julián, hay que observar algo, sin antes dejar de nombrar otro personaje ilustre del Banco de la República como Gerardo Hernández Correa, superintendente financiero, sancionado por el caso de Interbolsa. La Procuraduría inicialmente le dio una sanción exponencial y después fue reducida esa sanción a 10 meses y posteriormente Juan Manuel Santos lo nombra codirector del Banco de la República, cuando incluso ya antes había ejercido las funciones de secretario de la Junta y gerente ejecutivo del emisor también. Y otro señor, aparentemente con cara de bonachón y de inofensivo, José Manuel Restrepo, que lo único que hacía en el Banco de la República era caso a Iván Duque. Bueno, digamos que ahí hay casos en los cuales uno evidencia que, en efecto, las figuras que el uribismo en especial ha colocado, pues son personas que han llegado con un destino manifiesto, ¿sí? Y el caso que usted menciona, al igual que, por ejemplo, el de Alberto Carrasquilla, que fue señalado en algún momento por intentarle meter mano a los recursos del banco en la época de Álvaro Uribe Vélez. Digamos que dentro del periodismo alternativo hubo alertas alrededor de eso, pero pues también hay casos especiales como por ejemplo más allá de estos funcionarios, hemos evidenciado casos de nepotismo, de alto nepotismo dentro del banco. Mire, aquí hablamos que hay son 7 miembros de la Junta Directiva, un cuerpo colegiado, como William lo ha mencionado, encabezados por el ministro de Hacienda
el gerente general y 5 codirectores, que realmente, mejor dicho, son 7 los que mandan. Pero miren ustedes esto. Esas oficinas de codirectores, por ejemplo, la primera, Laura Moisá es codirectora hoy. Pero en esa oficina, o sea, en esa casa, para que me entiendan, pasó Roberto Steiner, Leonardo Villar y Miguel Urrutia. Miguel Iturrutia fue el del robito del robo, el director, el gerente general, cuando el señor que me cuenta cómo se sacó los 24.000 millones de pesos del Banco de la República de Valledupar, se trajo un camioncito lleno hasta Bogotá, acá lo platica, del Banco de la República. El robo del siglo. Sí, el robo del siglo. Bueno, Mauricio Villamizar es otro actual codirector, pero en esa oficinita pasó Salomón Kalmanovich, Carlos Osa, el mismo que lo cogieron con la marihuana en el aeropuerto, es Carlos Osa, ¿sí? Creo que es él. Y Miguel Urrutia. Oigan, miren lo que usted está señalando, un carrusel. Alberto Carrasquilla está en la otra oficina con Juan José Chavarría, que duró un poconón de años, Carlos Caballero Argáez y María Mercedes Cuellar. Uy, esa alineación está buena. César Augusto Giraldo, esos que nombro primero, son miembros actuales. Viviana Taboada. Viviana Taboada, y en esa oficina estuvo Néstor Humberto Martínez, César Augusto Giraldo, y ahí estuvo Jaime Jaramillo Vallejo, Juan Mario Lacerna y Roberto Juguito. Oiga, los dueños de Colombia, ¿no? Nosotros hemos podido, a través de análisis históricos, identificar que hay altos casos de nepotismo, como por ejemplo el de la señora Viviana Taboada, hija de la exministra del Trabajo, Alicia Arango, aquella memorable exministra que le dijo al país que un ingeniero no se necesitaba sino por un par de horas. ¿Así? Y que ella aterriza en la campaña de Vicky Ávila, ¿no? Así es. Entonces, esa es hermana de Norberto. Ajá. Ella es la hermana de... Tienen un parecido físico razonable. Tiene parecido. No, pero no son hermanos, ¿no? No, señor. Bueno. Tienen el mismo look. Pero... y hay algunas... Ahora, no sabía. Es que claro, con Taboada se esconde el Arango. Así es. Taboada Arango. Taboada Arango. ¡Qué belleza! Y también podemos identificar, por ejemplo, Julián, que hay escuelas de pensamiento que han capturado el Banco de la República, en especial la Escuela de Pensamiento Económica de la Universidad de los Andes. Ay, lindos, es que son muy cómodos. Entonces, generalmente uno encuentra que esos nombramientos están enfocados en escuelas económicas tremendamente neoliberales y recalcitrantes que toman decisiones en favor de... Pero además, allá en esa universidad, ¿sabe quién era el ministro de Economía? ¿De los Andes? El ministro de Salud, Gaviria. Este señor Gaviria es el esposo de Carolina Soto Lozada, que fue codirectora también del Banco de la República. Hermano de Pascual Gaviria. Entonces, ahí encontramos relaciones de familia, relaciones de poder, relaciones enfocadas, por ejemplo, en escuelas de pensamiento como las de la Universidad de los Andes. No estoy señalando que sea una universidad que le haya hecho algún daño al país, pero sí, por ejemplo, se viene a desligar o a romper este hilo conductor con los nuevos codirectores que el presidente nombra hoy, como Laura Moisá y César Giraldo, que ya provienen de un estilo y de una corriente de pensamiento distinta. Ellos provienen, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Colombia, que tienen unos enfoques distintos. ¿Quiénes son los que provienen de la Universidad Nacional? Laura Moisá y César Giraldo. Entonces, estos enfoques lo que están tratando de hacer es transformar y buscar que el Banco de la República empiece a orientar sus decisiones y a enfocar sus acciones en
en favor, o por lo menos en una línea un poco más humanista. Nosotros, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Banco de la República, SBS, hemos planteado lo que dentro de nuestra concepción es un modelo de banca central al servicio del pueblo colombiano. O sea, una banca central que se oriente en favor y tome decisiones en favor de los intereses de la nación y de los intereses de los ciudadanos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?